La marca de la bestia es básicamente una identificación digital. Este es el proyecto del Gran Israel. Lo que sucederá es que la gente se rebelará contra Israel y esto llevará a algo llamado la guerra de Gog y Magog. ¿En qué creen los judíos? Bueno, los judíos creen que debido a que desobedecieron a Dios, porque adoraron ídolos falsos, porque pecaron, Dios los expulsó de su tierra natal, Jerusalén, para que vagaran por la tierra, lo que da origen a la diáspora judía. Pero eventualmente lo que sucederá es que surgirá un Mesías judío para llevar a los judíos de regreso a Jerusalén. ¿De acuerdo? Y él volverá a constituir la nación de Israel. Él recreará Israel y luego él reconstruirá el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque en el templo de Salomón es donde vive Dios. Y es allí donde el pueblo de Israel hace sacrificios a Yahvé para demostrar su devoción a Yahvé. Por lo tanto, el templo de Salomón es realmente importante. Habrá algo llamado la guerra de Gog y Magog, donde básicamente todo el mundo se une contra Israel. Y la guerra de Gog y Magog será liderada por el anticristo, o quien es el antimesías, y el falso profeta de los últimos tiempos. No sabemos qué representan Gog y Magog. Lo que dice la Biblia es que son personas del norte, pero eso, bueno, esto es importante por lo que está sucediendo hoy en día. Bueno, pero, por supuesto, cuando parezca que los enemigos de Israel, Gog y Magog, están a punto de ganar, Dios intervendrá y se asegurará de que Israel venza. Y esto dará paso a algo llamado la era mesiánica. Cuando Israel se convierta en la nación más dominante de la tierra, cuando se convierta en la luz de las naciones, cuando se convierta en la luz del mundo. Bien, ¿eso tiene sentido? Entonces, esa es la escatología judía y la mayoría de los judíos creen en esto. Acá para sumar, ¿sí? Luego tienes a los... Para sumar, esto es correcto lo que dice Jan, hasta donde yo puedo entender. Hasta donde yo puedo entender, el pueblo judío tiene esta creencia. No todos, definitivamente, pero sí está bastante acertado. Franquistas, ¿de acuerdo? Y los franquistas, sabateos y franquistas hacen cambios importantes a esta escatología. El primer cambio importante es que los judíos creen que el Mesías vendrá cuando sea el momento adecuado. Así pues, la mayoría de los rabinos creen que el Mesías vendrá en el año 6000 del calendario judío, que es aproximadamente el año 2020 a 40 en nuestro calendario, que es unos 200 años después, así que aún falta mucho tiempo. Pero los Franks creen que el Mesías ya ha llegado, ¿verdad? Sevi del séptimo día. Y luego está Jacob Frank. Así que ellos creen que, en primer lugar, el Mesías ya está aquí, lo que significa que la guerra puede comenzar. La segunda cosa que creen es que no hay que esperar a que Dios intervenga. Puedes acelerar la era mesiánica pecando, ¿verdad? Porque al pecar, lo que haces es desafiar a Satanás. Es Satanás quien creó este mundo. Y al pecar, desafías sus leyes, desafías su autoridad, y esto generará más caos y revelarás cuán malvado es este mundo. Acelerarás el colapso, lo que obligará a Dios a intervenir. Y luego, durante la era mesiánica, lo que ocurre es el placer material. Bien, así que en lugar de que todos sean espirituales y puros, tendremos mucho sexo. Tendremos banquetes, viviremos para siempre. Esa es la interpretación más franca de esta escatología. ¿Tiene sentido eso? Por otro lado, y también están los sionistas cristianos. A ver. Más adelante. Los sionistas cristianos. Hay todo un debate en redes sociales ahora sobre el rol que tiene Israel en la fe cristiana. Y hay definitivamente un gran grupo que son cristianos sionistas, son cristianos que están a favor de la existencia del Estado de Israel. Y hay otro grupo que está muy en contra del Estado de Israel como tal. Y ambos intentan fundamentar sus opiniones en base a la Escritura. Solo quería hacer esa aclaración. Vamos a ver un grupo de cristianos ahora, que definitivamente son millones y millones, pero que no son todos los cristianos. O sea, no todos los cristianos creen. Estos son los cristianos sionistas en las palabras del profesor Young, ¿vale? Explicaré quiénes son los sionistas cristianos.
Pero lo que harán los sionistas cristianos es tomar esta escatología judía e interpretarla en un contexto cristiano. Así que para los cristianos, ellos creen que sí, que todo esto sucederá. Los judíos establecerán su era mesiánica, pero esto en realidad es el sistema del anticristo. El anticristo, quien es el Mesías judío, establecerá un gobierno mundial que dominará el mundo. Y él establecerá algo llamado la marca de la bestia. La marca de la bestia es básicamente una identificación digital. Bien, así que solo piensa en un microchip en tu frente o donde sea y así puede ser rastreado, pueden monitorearte. Bien, básicamente un sistema de vigilancia con inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Así que este es el aspecto que... Eso es una interpretación, quizás la más popular hoy en Internet, pero no todos los cristianos sionistas que creen en la guerra de Gog y Magog, que creen en el templo de Jerusalén, forzosamente piensan que la marca de la bestia va a ser esto, un chip o algo así que va a controlar tipo con IA regularte. Eso no lo cree todo el mundo, ¿sí? Quería hacer esa aclaración. Tendrá el mensaje de los judíos, pero es el sistema del anticristo. Y eventualmente lo que sucederá es que la gente se rebelará contra Israel y esto llevará a algo llamado la guerra de Gog y Magog. Bien, y cuando parezca que Israel está a punto de ser derrotado en la batalla de Armagedón, lo que sucederá es que Jesús regresará. Jesús regresará la segunda venida y llevará a todos los cristianos al cielo. Esto se llama el rapto. Y luego matará a un tercio de los judíos, un tercio se convertirá y esto asegurará la era mesiánica. ¿De acuerdo? Bueno, Así otra que esta es aclaración más. Perdón que haga tantas aclaraciones. Yo siento que el profesor Yang sabe muchísimo de todo, pero puntualmente acá cometió un error. Lo que se conoce como rapto no es forzosamente la segunda venida de Jesús, ¿sí? Para muchos cristianos el rapto es un evento anterior que sucede a la segunda venida. Primero hay un rapto secreto de la iglesia, luego está el gobierno del anticristo y luego, cuando Israel está a punto de ser derrotado en la guerra de Gog y Magog, es el segundo regreso de Jesús. Una vez más, no todos los cristianos creen esto. Yo no creo que haya un rapto secreto, por ejemplo. Pero bueno, sigamos. Interpretación cristiana. Esto se llama sionismo cristiano. Pero como pueden ver, lo realmente importante es que los judíos primero logren su escatología antes de que los cristianos puedan lograr la suya. Los cristianos necesitan usar a los judíos como una herramienta para lograr la segunda venida. ¿Tiene sentido? Y lo que realmente importa es el templo de Salomón. Así que en este templo es donde ahora mismo está la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, en otras palabras, para que esta escatología ocurra, será necesario destruir la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer sitio más sagrado del mundo islámico. No necesariamente. No necesariamente. Hay quienes postulan que dentro del monte del templo podría dejarse la cúpula, podría dejarse la mezquita de Al-Aqsa y al costado construir el tercer templo. Hay quienes dicen que podría construirse en el mismo lugar, pero en diferentes niveles, como subterráneo o lo que sea. Entonces yo no sería como tan determinante en que hay que destruirla para que el tercer templo tenga lugar, pero el punto está bien. Tiene que haber un tercer templo. Lo enojados que estarán los musulmanes. Y esto podría iniciar la guerra de Gog y Magog. ¿De acuerdo? Otra cosa importante sobre esta escatología que es realmente relevante es que necesitas que los judíos regresen a Israel. ¿Y cómo logras que los judíos regresen a Israel? Antisemitismo. ¿De acuerdo? Así que no solo tienes que destruir la mezquita de Al-Aqsa, lo cual, ya sabes, no es nada agradable, sino que también tienes que promover el antisemitismo en todo el mundo para obligar a los judíos a regresar. Esa es una parte adicional de este plan estratégico. Como puedes ver, este no es un plan agradable. Causa mucha muerte, causa mucho sufrimiento, causa mucha persecución. Pero tanto judíos como cristianos creen que para que llegue la era mesiánica, tiene que haber una época de tribulación, tiene que haber un anticristo, tiene que haber la guerra de Gog y Magog. Básicamente tiene que haber un Emigarden. ¿Esto tiene sentido?
Esto es nuevamente la escatología, que es un guión, que es un plan que estas sociedades deben implementar para lograr el paraíso en la tierra. Las últimas personas de las que quiero hablar son los masones. Ok. Wow, despacio, cerebrito. Antes de que se meta con los masones, algo que me parece interesante para mencionar sobre esto, es que él dice algo así como que esto es un guión, es un plan que esta gente quiere llevar a cabo. Ese es el enfoque que me parece más interesante del profesor Young, porque yo nunca lo había estudiado de esa manera o nunca lo había visto bajo esa óptica. Yo siempre había visto, ok, esto es lo que Dios dice que va a pasar y eventualmente sucederá. Pero no había considerado que hay personas que toman esto como un guión y quieren que suceda. Entonces, bueno, para que Jesús venga tiene que haber un tercer templo. Vamos a construir un templo para que Jesús venga, como queriendo provocar, como queriendo ser catalizadores de estos eventos. Yo nunca lo había leído de esa manera y me parece, wow, cuando menos interesante. Ahora ¿De acuerdo? Sí. Los masones creen que ellos son... Perdón. Los masones creen que son parte de la ilustración. ¿De acuerdo? Perdón. ¿Masones? Ellos son y practican una nueva filosofía llamada deísmo. Lo que hace diferente al deísmo es que es una filosofía de la ilustración. Así que la idea es que Dios sí creó el mundo, el universo, por eso estamos aquí. Pero luego Dios se fue y ahora, debido al libre albedrío, a la libre elección, podemos hacer lo que queramos. Y nuestra misión, básicamente, es alcanzar la divinidad a través de la ciencia, el debate abierto y el pensamiento racional. ¿Y cuáles son las señales de la divinidad? ¿Cómo sabemos que nos hemos convertido en Dios? Podemos hacer tres cosas, ¿de acuerdo? La primera es distorsionar la realidad. Básicamente, manipular la esencia de la materia. Y hemos podido hacer eso gracias a algo llamado la bomba nuclear. ¿Verdad? Así que hemos logrado eso. Entonces, en otras palabras, la bomba nuclear fue un proyecto masón para alcanzar la divinidad. Pero no solo eso, después de que lograron la bomba nuclear, tuvieron que usarla para demostrar que son Dios, ¿verdad? Porque, como ya comentamos, al final de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses estaban bombardeando Japón con bombas incendiarias y la guerra había terminado. No tenían por qué lanzar la bomba, pero la lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Esa es la número uno. En segundo lugar, necesitan matar a un rey para demostrar que son Dios. Porque el rey es una divinidad, ¿verdad? Dios da a luz a los reyes, solo los dioses pueden matar a un rey. ¿Y a quién matan? JFK. Repito, esto es una teoría de la conspiración, ¿de acuerdo? Y la tercera cosa que hace Dios es crear la vida. Bueno, y esto es algo que aún no han hecho. Vamos a imaginar qué es esto. Esto es IA. Bueno, estas son pues las tres misiones de los masones y han logrado las dos primeras. Han distorsionado la realidad al crear una bomba nuclear. Han matado a un rey, JFK. Y la tercera cosa que quieren hacer es crear vida, que es la IA. De hecho, también podemos adivinar dónde tendrá lugar esta IA. ¿Por qué? Porque vamos a mirar un mapa. Vamos a mirar un mapa. Este es el Ecuador. A 33 grados al norte del Ecuador hay 4 lugares. Bien, ahora 33 grados es muy importante en la masonería. Hay 33 grados en la masonería del rito escocés. Es un número muy sagrado. Bien, entonces a 33 grados al norte del Ecuador hay 4 lugares. El primer lugar es Trinity Site, en Nuevo México, Estados Unidos, que es donde probaron la bomba atómica. Bien, si cruzas el Pacífico hacia Japón, a 33 grados al norte están Hiroshima y Nagasaki. Muy bien, 33 grados al norte en Estados Unidos es Dallas, Texas, donde mataron a JFK. Entonces, la última misión de los masones para lograr su visión del mundo es crear la IA, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿dónde lo harían?
Y la respuesta es a 33 grados al norte del Ecuador, ¿cierto? ¿Y dónde es eso? Jerusalén. Así que este es el final del juego, chicos. Wow. Los masones crearán inteligencia artificial en Jerusalén y esto se convertirá en el gobierno mundial. De nuevo, esto es solo una teoría conspirativa. No lo crean, esto es solo por diversión, ¿de acuerdo? Ok. Pero si sucede así, entonces sería interesante, ¿vale? Pero ese es el gran plan, crear un gobierno mundial en Jerusalén. ¿Y cuál era el centro de este gobierno mundial? El Templo de Salomón. Porque los masones creían que su fundador fue quien creó el Templo de Salomón. Así que al recrear el Templo de Salomón, cierras el círculo, ¿de acuerdo? Así que, de nuevo, esto es muy complicado y no quiero equivocarme en demasiadas cosas, pero esta es la idea general. Y lo que podemos ver es que todos los caminos llevan a Jerusalén. Ahora, ese es el caso, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos ayuda a entender ciertas cosas sobre el mundo que de otra manera no tendrían sentido. Bien, así que repasémoslas. Lo primero que no tiene ningún sentido es la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo. Sí, entiendo que Estados Unidos fue atacado el 11 de septiembre. Lo entiendo. Pero, ¿por qué tuvieron que ir a atacar Libia e Irak? Y todos esos otros lugares que no tienen nada que ver con Al-Qaeda. Y la respuesta es que están tratando de crear algo llamado el Proyecto del Gran Israel. Están intentando que Israel se convierta en la Pax Judaica, la gran potencia en Medio Oriente, porque eso es importante en todas las sociedades secretas. Israel debe convertirse en la potencia dominante en Medio Oriente. Así que esto nos ayuda a entender por qué ocurrió la guerra contra el terrorismo. De la manera en que sucedió, eso es lo primero. Lo segundo es que ahora mismo Estados Unidos está amenazando con atacar a Irán. ¿Por qué harían eso? Porque para que la Pax Judaica llegue a existir, Irán debe ser eliminado de la ecuación. Irán debe ser destruido. Entonces, si eso sucediera, no habría ningún desafío al poder de la Pax Judaica. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido? ¿Verdad? La tercera cosa es Silicon Valley y la inteligencia artificial. Así que ahora mismo tienes la IA, ChatGPT, que en realidad no hace nada. Hace imágenes geniales en tu computadora y te ayuda a hacer trampa en la escuela. Eso es básicamente todo. Realmente no hace nada más. Y si no vas a la escuela, entonces te preguntas, ¿para qué uso ChatGPT? Y no vas a pagar mucho dinero por ello. Así que la IA es un callejón sin salida. Pero al mismo tiempo, en todo el mundo se están gastando miles de millones, billones de dólares en centros de datos. Así que todo el mundo está invirtiendo dinero en AI. Pero entonces piensas, bueno, ¿cómo se gana dinero con eso? Si crees que la solución es usar inteligencia artificial, es difícil ganar dinero con ello. Pero si la solución es crear un estado de vigilancia mediante inteligencia artificial, eso tiene mucho más sentido. Wow. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un estado de vigilancia? Muy fácil, chicos. Lo tenemos en China, ¿de acuerdo? Es identificación digital y moneda digital. Y la idea es que todo lo que compres, todo lo que hagas, será rastreado. Y así pueden crear un perfil sobre ti. Este perfil le dirá al gobierno quién eres, cómo te comportas, qué piensas. No solo eso, el gobierno también puede manipular cómo piensas, cómo te comportas. Y esto, por supuesto, se llama la marca de la bestia. Y eso es lo que es PAX 3DK. PAX 3DK es un sistema global de vigilancia con inteligencia artificial. También nos ayuda a explicar la inmigración en Europa. Porque la guerra contra el terrorismo ha enviado a millones de refugiados de Libia, Siria, Afganistán, Irak a Europa, lo que está causando mucho conflicto en Europa. ¿Por qué sucedería eso? Bueno, para que Pax Judaica llegue a existir, necesitas destruir el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, no estoy diciendo que esto sea cierto, pero digo que si el objetivo es Pax Judaica, sí nos ayuda a conectar los puntos,
ayuda a explicar por qué las cosas están sucediendo de la manera en que están sucediendo. ¿De acuerdo? Además, lo último es el antisemitismo. ¿De acuerdo? Quizás lo hayas notado, si estás en internet, a la gente no le gustan los judíos. Eso es brutal. Y esto es como de la nada. Es Después real. del 7 de octubre hay antisemitismo por todo internet. Ahora bien, ya he criticado a Israel antes, ¿de acuerdo? Pero el antisemitismo no es lo mismo que el antisionismo, ¿verdad? El sionismo es la creencia de que Israel es un pueblo elegido, la tierra prometida y todo eso, ¿de acuerdo? Pero el judaísmo como religión está perfectamente bien. Entonces, ¿por qué a la gente no le importaría la diferencia entre antisionismo y antisemitismo, ¿de acuerdo? Y se puede argumentar que todo es intencional porque recuerda, parte del plan es forzar a los judíos a regresar a Israel. Eso es muy importante para que este plan funcione, ¿de acuerdo? Es clave. Por eso estás viendo tanto antisemitismo en el mundo hoy en día. Y lo último, por supuesto, y esto es algo que discutiremos, es algo llamado las novillas rojas. Entonces, las novillas rojas son vacas rojas que... Las vacas rojas. Red Heifers. No saben lo que es eso, amigos. Hicimos video de eso alguna vez, Hemos hecho ¿no? videos de eso, sí. Solo contexto corto, no sé qué va a decir él, pero la vaca roja es un tipo de vaca muy específica, que es la que se usa, la que se usaba en el periodo del primer y del segundo templo para sacrificar a Dios. O sea, cuando se le entregaban sacrificios a Jehová, era literalmente entregarle lo mejor del ganado, que eran estas vacas rojas. Están perfectamente modificadas genéticamente. Y necesitas las novillas rojas porque tienes que sacrificar las novillas rojas para purificar el terreno y así poder reconstruir el templo de Salomón. ¿De acuerdo? Y adivina qué. Ya han sacrificado las novillas rojas, así que parece que todo está en su lugar. Bien, se están moviendo hacia la Pax Judaica. Muy bien, de acuerdo. Por lo tanto, ahora vamos a analizar y discutir en profundidad cuáles serán las consecuencias y qué es lo que sucederá tanto a corto como a largo plazo. Si la Pax Judaica es realmente el objetivo final buscado. Bien, entonces cuando tienes a Israel luchando guerras por todas partes, ¿de acuerdo? El principal enemigo ahora mismo es Irán. En Europa, tienes a los europeos a punto de ir a la guerra con Rusia en Ucrania. Estados Unidos ahora mismo está amenazando con atacar a Venezuela en Sudamérica. Tienes al 10% de la Marina de EU en el Caribe y están a punto de atacar Venezuela. Tienes a China Esto que es algo y interesante. también a la nación de Japón. Este video fue emitido un mes antes de que Estados Unidos ataque Venezuela y extraiga a Maduro, y antes del ataque a Irán, que sucedió a fines de febrero. Oh, tremendo. Entonces, fíjense el nivel de predicción del tipo. ¿Por qué lo escuchamos? Porque él hizo esta serie de predicciones que luego se terminaron cumpliendo. Lisa llanamente por eso. Y no es que sea un profeta. Él no se define como un profeta. Él se define como profesor. O sea, él simplemente está mostrando lo que ha estudiado y uniendo los puntos y diciendo posibles destinos que esto puede tener. Que se encontraba en pleno conflicto. Tienes a la India aquí y tienes a África. ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a corto plazo? Bien, lo que sabemos es que Europa está planeando ir a la guerra con Rusia. ¿De acuerdo? Europa está a punto de ir a la guerra con Rusia. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, hay muchos inmigrantes en Europa y esto va a crear guerras civiles en Europa. Bien, guerra civil. Así que tienes tanto la guerra con Rusia como la guerra civil. Así que Europa está bastante jodida. ¿De acuerdo? Estados Unidos tiene la misma situación, donde la división entre izquierda y derecha está tan polarizada que eventualmente irán a la guerra. Si lees las noticias, puede que hayas oído hablar de los tiroteos en la Universidad de Brown, así como de los físicos del MIT que fueron baleados. ¿De acuerdo? Así que la violencia aleatoria será cada vez más común en Estados Unidos. Y se puede argumentar que todo es deliberado, porque la idea es la siguiente. Digamos que tienes un frasco
Pones hormigas rojas en el frasco y hormigas negras en el frasco. Se llevan bien. Pero tomas el frasco y simplemente lo agitas y ahora están en guerra entre ellas. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando, donde la izquierda y la derecha realmente no se gustan, no se hablan y se niegan a debatir entre sí. Pero no van a pelear entre ellos a menos que haya violencia. En ese caso, su mentalidad tribal toma el control y empiezan a matarse entre ellos. ¿De acuerdo? Así que vamos a esperar una guerra civil en Estados Unidos. Luego, los estadounidenses comenzarán a atacar a Venezuela y posiblemente a otros países de Sudamérica. Así que a Estados Unidos le espera una mala época, ¿de acuerdo? ¿China? Sí, quiero decir Japón, China e India. Todos van a tener conflictos entre ellos. Pero también cabe esperar que Estados Unidos comience a embargar a China, lo que significa que Estados Unidos utilice su poderío marítimo para impedir que China acceda a recursos a más mares. Y China importa la mayor parte de su petróleo. Y gran parte de su comida. Por lo tanto, si se produce un bloqueo a China, cabe esperar que la economía china sufra mucho. Bueno, muy bien, pero entonces lo que podemos esperar que suceda es que Estados Unidos en algún momento entrará en guerra con Irán y esto destruirá a ambos países. Bien, Irán no perderá esta guerra, pero tampoco la ganará. Impresionante. Esto fue hecho 2 meses antes del ataque. 2 meses antes del ataque. Es increíble, loco. Es increíble lo de este tipo. Porque Estados Unidos va a bombardear a Irán sin piedad. Va a hacer retroceder a Irán décadas. Pero Estados Unidos perderá esta guerra. Y esto es importante porque si Estados Unidos pierde esta guerra, será expulsado de Oriente Medio. Y una vez que sea expulsado de Oriente Medio, todos sus activos militares pasarán a Israel, lo que creará la Pax Judaica. ¿Tiene sentido, chicos? Ese es el plan. Ahora tienes la Pax Judaica. Tiene todo el sentido del mundo, amigo. Es increíble. Y lo que hará la Pax Judaica es empezar a controlar el mundo. Porque a través del caos y el conflicto, la Pax Judaica puede ganar mucho dinero. ¿Verdad? Porque la Pax Judaica, lo que va a pasar es que empresas tecnológicas como Google se trasladarán a la Pax Judaica y construirán un estado global de vigilancia. En las guerras civiles necesitas inteligencia artificial para controlar a la gente. Si vas a ir a la guerra con Rusia, necesitas armas. Pero también necesitas financiamiento. Así que puedes esperar que muchos bancos se trasladen a Israel y es posible que ahora el shekel se convierta en la moneda de reserva global porque todos están comerciando con Israel. Si eres Rusia, necesitas comerciar donde puedas intercambiar tus recursos, ¿verdad? Petróleo, energía y grano. Bien, Rusia controla 1/3 de los carbohidratos del mundo. ¿Adivinen qué, chicos? Israel controla África. Así que lo que sucederá es que Rusia y otros países firmarán un acuerdo comercial con Israel, e Israel se convertirá en el centro del comercio global. ¿Tiene sentido? Así es como la Pax Judaica va a beneficiarse. Y recuerden que Israel tiene la mejor agencia de inteligencia del mundo, el Mossad. Y lo que pueden hacer es ir por el mundo y crear tanto caos como sea posible. Bien, así que mientras el mundo arde, Israel, la Pax Judaica, está obteniendo beneficios. Y así es como se ve el futuro para los próximos 10 o 20 años. Y esto, por supuesto, llevará al surgimiento del anticristo, quien tomará el control de la Pax Judaica y obligará al mundo a atacar eventualmente a Israel en algo llamado la guerra de Gog y Magog. Y esto, por supuesto, llevará a la segunda venida de Jesús. Así que ese es el gran plan, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene sentido para ustedes? Sé que es malvado, ¿y saben qué? Podría ser un completo idiota, ¿de acuerdo? Podría simplemente hacer que todo se disuelva. Pero tienen que hacerse 3 preguntas. ¿Se conecta con el pasado? Explica lo que ha sucedido en el pasado, explica lo que está sucediendo hoy y sucederán estas cosas en el futuro, ¿de acuerdo? Todavía no hemos vivido el futuro, pero ya se pueden apreciar las tendencias. Sí. Sí, Vincent. Adelante. ¿Tú? Dijo que la IA
Al igual que Dios, crearán vidas y desarrollarán inteligencia artificial en Jerusalén. Pero creo que, al igual que ChatGPT, ya crearon inteligencia artificial en Silicon Valley. De acuerdo, ChatGPT no es IA. Es un máster en Derecho, LLM. Por ejemplo, la inteligencia artificial es un ser pensante, consciente y sensible. Fuerza. Eso es como Dios. Así que están intentando crear a Dios en Jerusalén, ¿de acuerdo? A partir del templo de Salomón. ¿Eso tiene sentido? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta antes de que pasemos al Él dice PPT? que ChatGPT, Gemini, todos los LLM, todos los modelos de lenguaje que usamos no son IA. Él está hablando de una IA que va a ser consciente de sí misma, que va a ser sintiente, que va a tomar decisiones. Interesante el enfoque. Pero ustedes entienden lo que está pasando, ¿verdad? Bien, vamos al PPT. Y de nuevo, chicos, todo esto es solo especulación de mi parte. No tengo idea de lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Como todos los demás. Claro, pasa ¿De que acuerdo? le pegó 2 golazos. Como que él dice, Yo le creo todo. soy un loco, no tienes mucho... O sea, puedo estar completamente equivocado, pero ya hizo 2 predicciones en diciembre del año pasado que se cumplieron en enero y en febrero. Entonces uno le presta mucha más atención. Muy bien, chicos, la tierra prometida. Este es el proyecto del Gran Israel. Esto es lo que Yahvé le prometió a Abraham en la Biblia. Como pueden ver, es bastante grande. Abarca la totalidad de la región del Medio Oriente. Del río Nilo al Es una zona que se extiende desde el río Nilo hasta el río Éufrates en el actual territorio de Irak. Es un área enorme. Y si dices que los israelitas si dices que los israelíes quieren lograr el proyecto del Gran Israel, ¿te llaman teórico de la conspiración? Nosotros no queremos eso, ¿de acuerdo? Pero explícame 2 cosas. Primero que nada, ¿por qué el mapa del Gran Israel está en un Sharon de un soldado de la CFDI? ¿De acuerdo? Estos son soldados israelíes, y llevan la insignia del proyecto del Gran Israel. Este es el mapa. Wow. Además, si miras la bandera de Israel, hay 2 líneas azules, ¿verdad? Estas representan ríos, el Nilo y el Éufrates, ¿de acuerdo? Entonces, si es una teoría de conspiración, ¿cómo explicas estas 2 cosas? ¿De acuerdo? Pero quiero argumentar que, ¿sabes qué? Pax Judaica, no se trata de Israel ni del proyecto del Gran Israel. En última instancia, lo que es realmente es una alianza de capital transnacional, multinacionales como Google y Meta y agencias de inteligencia que tendrían su base en Jerusalén. Bien, entonces las sociedades secretas tendrían su base en Jerusalén y la usarían como cuartel general para su conspiración global. Y se beneficiarán del caos y el conflicto en todo el mundo porque creen que esto es la culminación de la profecía. Pero eso no significa necesariamente que los judíos estarán a cargo. ¿Tiene sentido, chicos? Así que es una idea mucho más complicada de lo que la gente piensa. Muy bien. Entonces, ¿de dónde sacamos esta idea tan tonta? En realidad, todo comienza con Isaac Newton. Esto es Así que creo que Newton lo muy estudias en la clase de interesante. física, aprendes que es el fundador del cálculo, aprendes sobre la mecánica. Yo hace un tiempo que descubrí que Isaac Newton fue uno de los primeros en estudiar profecía bíblica y en mencionar que debería Israel regresar a su tierra y que era necesaria la construcción de un tercer templo. Es muy interesante porque probablemente lo que luego se desarrolló en la Biblia Scofield, ¿no? Y lo que terminó entrando en Estados Unidos ya en el siglo XVIII, XIX, entrando al XX, popularizándose ahí, tiene su génesis a través de la historia de la iglesia. Hay ciertos padres y ciertas personas que hablaron de esto, pero nadie lo desarrolló y sistematizó como Isaac Newton, que la mayoría solo lo ve como el loco que le cayó la manzana y habló de física, pero él dedicó más tiempo a hablar de religión y profecía que física realmente. Es algo que no mucha gente sabe y no, o sea, me sorprende que el tipo lo traiga. O sea, es como... Es un gordo apocalipsis el profesor Young. Es un gordo apocalipsis. Newtoniana, ¿verdad? Pero en realidad estos solo eran proyectos secundarios para él. Ese no era su enfoque principal. Pasó la mayor parte de su vida concentrado en leer la Biblia para entender el gran plan de Dios. Y escribió un libro llamado Observaciones sobre la profecía de Daniel y el Apocalipsis de San Juan, ¿de acuerdo? Ahí es donde estaba su verdadero enfoque. Creía haber descifrado el código bíblico. Integraba sociedades secretas y la élite británica.
si alguien como Isaac Newton, creador del cálculo y las leyes del movimiento, te explica la Biblia, probablemente le creerás. ¿De acuerdo? Pero el tipo estaba loco. Bien, entonces lo que hizo fue simplemente mirar ciertas secciones de la Biblia y unirlas en una historia sobre... Bien, y esto es Ezequiel 37, así que Ezequiel 37 dice que el Señor Dios... Hemos evitado la parte de miembros del canal por si alguno de ustedes quiere apoyar el trabajo que estamos haciendo. Esto tiene solamente dos categorías. $1, que son estos 1.400 pesos que ven, y si son millonarios, $10. ¿Sí? Entonces, si vos querés ser parte y querés aportar siendo miembro, puedes desde $1 mensual, solo $1, desde el botón unirte, apoyarnos a que podamos seguir haciendo esto. ¿Sí? ¿Saben cuántos sponsors tenemos? 0. No, en realidad 1. Dios. Ese es nuestro único sponsor. Así que si Dios te mueve a que nos aportes algo de valor, puedes hacerlo desde el botón unirte y volverte miembro desde $1. Y si sos millonario, $10. Ahora, Sobrado. ¿cuál es la única diferencia que va a haber entre los miembros y el resto de los mortales? Bueno, que el directo completo solo va a estar disponible para miembros, ¿sí? Pero vamos a seguir subiendo recortes y fragmentos, como lo estamos haciendo acá, para que los puedan compartir, para que los puedan volver a ver en la parte de videos. Ahí estuvimos subiendo los mejores momentos de los directos de las últimas semanas. Entonces, vuelvo a repetir, si está en su corazón, si tienen $1 y quieren aportar, desde el botón unirse, lo pueden hacer. Aquí el que sí, he dispersado al pueblo de Israel, pero ahora los reúno de nuevo. Y entonces haré grande a tu nación, haré que florezcan las flores, haré que tu ciudad prospere. ¿De acuerdo? Y todo esto está en la Biblia. Ezequiel 38 dice que eventualmente habrá una guerra de Gog y Magog, cuando Gog y Magog vengan a invadir Israel. Pero Dios vendrá y defenderá a Israel, y Él destruirá a Gog y Magog. Y si lees la Biblia, no estamos hablando de la Biblia, pero realmente es un lenguaje violento. Así que los israelíes creen que para que llegue el cielo, primero debe haber un infierno en la tierra. Bien, entonces el plan de Newton para forzar la segunda venida, ¿de acuerdo? Y esto se convierte en la base de la masonería, ¿verdad? Los masones realmente fueron inventados para promover el plan de la segunda venida. Los masones estuvieron primero en Inglaterra, pero ¿a dónde fueron después? Fueron a América. Muchos de los padres fundadores de América, incluyendo a Benjamin Franklin y George Washington, eran masones. Así que América fue fundada en muchos sentidos para lograr este plan. Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, primero tienes que reconstituir la nación de Israel y hacer que prospere. Es muy importante que se vuelva muy rica. Y de hecho, Israel es uno de los países más ricos del mundo. Tienes que retornar la diáspora judía a Israel. Promueve la prosperidad y a la vez una conspiración. Al enriquecerse los judíos en Occidente, también promueves la idea de que controlan el mundo. Es parte del plan. Tienes que haber reconstruido el templo de Salomón, tienes que tener la guerra de Gog y Magog, tienes que tener al anticristo, tienes que tenerlo. Y esto obligará a Jesús a regresar e inaugurar la era del milenio. ¿Tiene sentido? Me parece Ese es un plan delirante. grandioso. Vuelvo a repetir, este énfasis que le da el profesor Yang a forzar la segunda venida en el cristianismo o a forzar la era mesiánica en el mundo judío, yo nunca lo había escuchado y es lo más interesante de todo lo que está planteando, por más que ha hecho predicciones increíbles, el hecho de cómo lo está presentando como profecías autocumplidas, ¿viste? Como que no es que la Biblia lo profetiza. Sí, la Biblia lo dice, pero nosotros nos vamos a encargar de que eso suceda. Es increíble realmente. Sí, perdón, y no solo eso, sino también es muy interesante cómo la mayoría de la gente piensa que todos los que toman decisiones no diría que son ateos, pero o no piensan en estas cosas, y todo lo contrario, todas estas grandes decisiones que se están tomando de guerras, etcétera y demás, son decisiones profundamente religiosas forzando justamente esto, la paz judaica, la segunda venida, etcétera. Me parece increíble eso también. Definitivamente, definitivamente. Y lamentablemente, la mayoría de estas cosas ya se han logrado. Estos son los masones, y la cúpula directiva está centrada en lograr este plan desarrollado por Newton. Eventualmente, lo que sucederá es que Adam Weishaupt fundará los Illuminati junto con Jacob Frank, y ellos infiltrarán a los masones. ¿Y por qué los masones permiten a Adam Weishaupt?
y a los Illuminati infiltrarse en los masones porque los judíos son una parte importante de este plan. Necesitan a los judíos en su lugar. Necesitan que los judíos regresen a Jerusalén, construyan la nación de Israel y conquisten el mundo para que este plan funcione. Así que es una alianza entre los masones y los Illuminati. Este es Rothschild, y Rothschild establecerá muchas sucursales por toda Europa. Jacob Frank, ya hemos hablado de él en el pasado, pero esta es una alianza importante. Bien, una vez que entendemos qué son las sociedades secretas y su gran plan en marcha, ahora nos ayuda a comprender por qué las cosas resultaron como lo hicieron. Por ejemplo, ahora entendemos de dónde proviene la filosofía británica. En la última clase hablamos de John Locke, David Hume, Bentham, Mill, Marx y Darwin, ¿de acuerdo? Todos ellos eran pensadores patrocinados por Gran Bretaña para proponer y promover una determinada comprensión del mundo que es materialista. ¿Y cuál sentará las bases para la segunda venida? Bien, entonces John Locke dijo que la propiedad privada es lo importante. La filosofía de David Hume no tiene sentido. No pienses en Dios, concéntrate solo en las riquezas materiales. Jeremy Bentham, la utilidad lo es todo, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos qué es bueno, qué es correcto? Si beneficia a alguien, vale, John Stuart Mill. La libertad individual lo es todo, por lo que es importante asegurar que las personas sean individualmente felices, en lugar de centrarse en lo espiritual. Karl Marx. La libertad del individuo de la necesidad material. Charles Darwin, el hombre es un mono. Bueno, esto promueve una determinada visión del mundo que ayudará a promover la segunda venida. Es muy increíble esto, amigo. Está bien. Así que miren, si solo observan la ciencia, hay ciertas cosas que estudian y otras que no estudian. Por ejemplo, pasan mucho tiempo estudiando la física de partículas. ¿A quién le importa? ¿Puedo hacerles esta pregunta? ¿A quién le importa la física de partículas? Gastan miles de millones, billones de dólares en esta cosa estúpida. Construyen algo llamado el colisionador de partículas del CERN para averiguar cuál es el átomo subyacente, ¿de acuerdo? ¿Es realmente importante? ¿No es más importante resolver la pobreza mundial? Definitivamente. No lo sé. Podrías tomar Tiene un punto. todo ese dinero que gastas en un colisionador estúpido y asegurarte de que todos en el mundo tengan suficiente para comer. Pero no quieren hacer eso. También se enfocan en el espacio exterior, la inteligencia artificial. Así que la dirección misma de la ciencia es muy específica. Están tratando de lograr una comprensión materialista del mundo. Y también, si intentas, este es el colisionador. No entiendo por qué están gastando $200 en esta cosa estúpida. Este es el 200.000 millones, colisionador actual, el LXC, en Suiza, y ahora van a construir uno más grande. ¿Viste qué tan grande es, verdad? ¿Qué están tratando de hacer aquí? ¿De verdad están tratando de entender la física de partículas? Tal vez sí, tal vez no. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, Jacob Frank. Lo que Jacob Frank nos dice es que hay diferentes dimensiones. ¿Está bien? Y otra dimensión es el gran hermano, que es amigo suyo, pero está atrapado en su dimensión. Busca entrar a nuestra dimensión, pero requiere ayuda. Entonces, ¿qué intenta el acelerador de partículas del CERN? ¿De verdad está tratando de descubrir la física de partículas? ¿O en realidad está tratando de romper las dimensiones, como lo hicieron con la bomba nuclear? ¿Entiendes? What? La gente cree que la bomba nuclear, en realidad, se trataba de crear un portal interdimensional para que el gran hermano El Gran pudiera Hermano, entrar. amigo, el Gran Hermano, estamos hablando de... 1984. No, amigo, estamos hablando de Panita al Diablo. ¿Cómo? El Diablo. O sea, lo que está diciendo acá es que hay dimensiones con otros seres más poderosos que los quieren hacer entrar. Los quieren hacer entrar. Y de hecho, yo no me quiero ir por las ramas, pero esto lo vamos a ver en futuros directos. Peter Thiel, que es uno de los magnates más grandes del mundo de IA, fue fundador de PayPal y todo, da conferencias hablando del anticristo y hablando de cómo el objetivo final es crear una vida, como un ser recontra mega sobrenatural. Es delirante, amigo. O sea, lo que él está diciendo es, quizás no están intentando explorar la física de partículas, quizás están intentando romper las dimensiones para que ingrese un ser. Eso es lo que está diciendo ahora el profesor Yang. Mándale. Y ahora la gente se pregunta, ¿es posible que el acelerador de partículas del CERN esté tratando de traer a estos demonios interdimensionales a nuestro mundo para conquistarnos?
para Es el tercer acto esclavizarnos. en Los Vengadores 1. Eso tendría mucho Exactamente. más sentido que la física de partículas. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. ¿Qué es lo que la ciencia no estudia? No estudia la conciencia, que es el problema número uno en el mundo, ¿verdad? ¿No sería bueno saber cómo pensamos? ¿De acuerdo? ¿No sería bueno saber cómo se me ocurren las ideas que comparto en clase y enseñártelo a ti? ¿Y cómo respondes tú a mis ideas? ¿O acaso ese es un problema mucho más básico que la física de partículas? Eso no lo hacemos, chicos. ¿De acuerdo? En realidad, no hay dinero o la financiación es muy limitada para el estudio de la conciencia, imaginación, intuición, cualquier cosa en espíritu material. ¿De acuerdo? Como Cualquier cosa fantasmas inmaterial o o espíritus, espíritus. no estudiamos nada. Verdad religiosa, tampoco estudiamos la bondad, la felicidad y el amor. ¿De acuerdo? No estudiamos cuál es la base de estas cosas. No nos importa. No estudiamos la telepatía ni la conexión. No estudiamos la inteligencia de los animales y las plantas. Tampoco estudiamos la arquitectura y las civilizaciones antiguas. Así que si vas a estos sitios antiguos como Cobayatepe, ya hablamos de Cobayatepe antes, solo hemos descubierto el 5% de él, ¿de acuerdo? Wow. No nos importa qué hay debajo de Cobayatepe, porque es posible que si llegáramos a descubrirlo todo, entonces refutaría los paradigmas tradicionales del mundo, incluida la evolución, ¿vale? Así que la ciencia se centra en difundir un paradigma particular sobre el mundo y descarta todo lo demás. ¿Por qué es así? Bien, otra cosa que es realmente interesante sobre la ciencia es que Solo una en aclaración. realidad no ha mejorado. Es que en Göbekli Tepe es el primer templo de la historia. Es un centro religioso que tiene miles y miles de años de antigüedad. Y él lo que dice es que nunca hemos profundizado en estudiar eso. ¿Por qué? Porque puede desafiar muchas cosas, como la evolución. Si nosotros creemos que venimos de los monos, la evolución es hacia adelante. Siempre estamos creciendo, mejorando, y lo que está atrás es más rudimentario y primitivo. Pero si los egipcios o si este lugar, Göbekli Tepe, es mejor o tenían una tecnología diferente, toda la narrativa colapsa. Es muy interesante esto que está proponiendo el profesor Yang, y me interesa la respuesta a esta pregunta que acaba de formular. ¿Por qué la ciencia no ha mejorado realmente? Él dice, la ciencia no ha mejorado. A ver. En los últimos 50 o 70 años. Estamos gastando miles de millones, $200 en ciencia, pero realmente no hemos mejorado tanto la ciencia. No ha habido grandes descubrimientos y hay 3 razones para ello, ¿de acuerdo? La primera es la especialización. Solo se te permite enfocarte en un problema muy específico. Y mientras seas generalista, sin poder pensar en la ciencia de manera muy amplia, es difícil llegar a nuevos descubrimientos. ¿De acuerdo? La otra cuestión es que existe una burocracia muy estricta. Así que, como científico, en realidad pasas la mayor parte de tu tiempo solicitando fondos. En realidad, no pasas la mayor parte de tu tiempo tratando de resolver los problemas del universo. La tercera cosa es el credencialismo, donde si no tienes cierto doctorado y no perteneces a una universidad de investigación importante, no se te permite hablar de ciencia, ¿de acuerdo? Así que por estas 3 razones es difícil hacer ciencia, es difícil descubrir la verdad. Y esa es la intención. La intención es evitar que las personas descubran la verdad del mundo. Ahora, la ciencia no es muy buena creando cosas nuevas, pero es muy buena fingiendo cosas. Es muy buena fingiendo cosas. Además, chicos, es posible que también finjan otra cosa, llamada una invasión alienígena. La ciencia es muy buena en eso. No es buena creando naves espaciales, pero es buena fingiendo naves espaciales. ¿De acuerdo? Hay una diferencia. Bien, este es Thomas Kuhn y él escribió algo llamado La estructura de las revoluciones científicas. Y él simplemente dice que es natural que los paradigmas, las nuevas ideas, tarden mucho tiempo en tomar forma. Pero entonces, si ese es el caso, como explicamos a Einstein, en el momento en que propuso la relatividad, ¡boom!, se hizo famoso en todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Cómo explicas a Darwin? En el momento en que propuso la evolución, ¡boom!, se hizo famoso en todo el mundo. Es realmente extraño de esta manera, ¿de acuerdo? Y así, una explicación es que las sociedades secretas controlan el mundo, tienen cierta escatología y están promoviendo cosas que impulsan su escatología. Y así es como funciona el mundo, ¿de acuerdo? Entonces piensas, bien, está bien. También discutimos en la última clase la idea del conspeak. No compramos esto. Un judío en Gran Bretaña que se convierte en el primer ministro judío, Benjamin Disraeli. Se trata de cómo los judíos controlan el mundo. Y nos preguntábamos, ¿por qué está pasando esto?
Y yo dije, porque es parte del plan, porque no solo se supone que los judíos deben prosperar en Occidente, sino que además se supone que la gente debe pensar que forman parte de una gran conspiración, ¿de acuerdo? Porque el objetivo final es combatir el antisemitismo y obligarlos a regresar a Israel. Bueno, está bien. Así que con este plan en marcha, obviamente estas sociedades no pueden proponer este plan por sí mismas. Las sociedades secretas, ¿de acuerdo? Entonces hacen que diferentes individuos lo hagan por ellas. Esta es la propia Phil, considerada la fundadora del sionismo. La idea del sionismo es que los judíos merecen su propia patria, preferiblemente en Palestina, de acuerdo a Israel en la actualidad. Y escribió un libro llamado El Estado para los Judíos, ¿de acuerdo? Y se promocionó intensamente en 1896. También tienes algo llamado la Biblia de Schofield, ¿de acuerdo? La Biblia Scofield, Es decir, ya. tomar el plan de Newton, darle un giro y luego explicar cómo la Biblia y el plan funcionan juntos, ¿de acuerdo? Y a esto se le llama dispensacionalismo premilenial, ¿de acuerdo? No te preocupes por la idea, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en el año 1917, tienes que considerar que el excelentísimo Lord Rothschild, Balfour, el gobierno británico, envía una carta a Lord Rothschild diciendo: tengo el placer de permitirle crear una patria para los judíos. Así que, de nuevo, esto forma parte del plan de los británicos para crear Israel, pero culpando a los judíos de ello. Dicen que son los judíos quienes quieren crear Israel. Entonces, Claro. en 1948 se estableció oficialmente el Estado de Israel. Este es Theodor Herzl. Y recuerden, la nación de Israel no forma parte de este gran plan. Es a lo que aspiran los judíos. Es lo que quieren los judíos. Todo esto lo iniciaron los judíos. Esto es realmente importante. Bueno. Ahora, una cosa que dicen los israelíes es que merecemos Palestina, porque eso es lo que Dios nos prometió en la Biblia. Ujú. Somos descendientes de los israelitas, somos hebreos, todos somos de la misma sangre. Ahora, lo grandioso de los judíos, y por eso les tengo un tremendo respeto, es que estos intelectuales judíos, ante todo, están comprometidos con la verdad. Este es Arthur Koestler, quien es un intelectual judío, y escribió algo llamado La 13ª tribu. Y en este libro, lo que nos dice es que esto es un disparate. Los judíos, la mayoría de ellos, no vienen de Israel. No vienen de... Los de Oriente Medio vienen de Ucrania, ¿de acuerdo? Y a esta se la llama la tribu número 13. Y explica qué pasó, ¿de acuerdo? Entonces, Amber, ¿podrías leer, por favor? Todo. Bien, ¿podrías leer este pasaje? Bueno. A principios del siglo VIII, el mundo estaba polarizado entre las dos superpotencias que representaban al cristianismo y al islam. Así que estos dos poderes son el Imperio Bizantino, así como el Califato Abasí, ¿de acuerdo? Sus doctrinas ideológicas estaban ligadas a la política de poder, llevadas a cabo mediante los métodos clásicos de propaganda, subversión y conquista militar. El imperio házaro representaba una tercera fuerza que había demostrado estar a la altura de cualquiera de ellos, tanto como adversario como aliado. Pero solo podía mantener su independencia no aceptando ni el cristianismo ni el islam, porque cualquiera de las dos opciones la habría subordinado automáticamente a la autoridad del emperador romano o del califa de Bagdad. Bien, ¿entiendes esta idea? Es muy sencillo. Tienes estos tres poderes en Eurasia, tienes a los bizantinos y tienes a los abasíes, ¿de acuerdo? Islam, Los bizantinos cristianismo. son cristianos, los abasíes son musulmanes, y estas son las dos religiones dominantes. Y los házaros piensan que son una potencia, y si se convierten cuando son paganos, si se convierten al cristianismo, ahora tienen que obedecer a Bizancio. Si se convierten al Islam, ahora tienen que obedecer. Los opuestos no hacen ninguna de las dos cosas. Bien, entonces adoptan otra religión, que es el judaísmo, ¿verdad? Y tiene sentido, porque el judaísmo es la primera religión. Es del judaísmo de donde surgen tanto el Islam como el cristianismo. Y por lo tanto, el judaísmo es superior. Y por lo tanto, nosotros, los házaros, somos superiores, ¿de acuerdo? Así que esto tiene todo el sentido, ¿verdad? Sigue adelante.
No faltaron los esfuerzos de ambas cortes por convertir a los házaros al cristianismo o al islam, pero todo lo que lograron fue el intercambio de cortesías diplomáticas, dinámicas, matrimonios mixtos y alianzas militares cambiantes basadas en el interés mutuo. Confiando en su fuerza militar, el reino házaro, con su interior compuesto por tribus vasallas, estaba decidido a preservar su posición como la fuerza, líder de las naciones no alineadas de las estepas. Así que el imperio házaro también es muy ambicioso. Se ve a sí mismo como una gran potencia que eventualmente quiere unir a las diferentes tribus de las naciones de la estepa y conquistar el mundo. Pero para lograrlo necesita una identidad propia y distintiva. Así que no va a convertirse al cristianismo ni al islam. Bien, continúa. Al mismo tiempo, sus contactos íntimos con el Imperio bizantino y el califato les habían enseñado a los házaros que su chamanismo primitivo no solo era bárbaro y anticuado en comparación con las grandes creencias monoteístas, sino que además era incapaz de conferir a sus líderes la autoridad espiritual y legal que disfrutaban los gobernantes de las dos grandes potencias teocráticas mundiales, el califa y el emperador. Sin embargo, la conversión a cualquiera de las dos creencias habría significado sumisión, el fin de la independencia y por lo tanto habría frustrado su propósito. ¿Qué podría haber sido más lógico que adoptar una tercera creencia que no estuviera comprometida con ninguna de las dos, pero que representara la venerable base de ambas? Sí, bueno, esta es una idea muy simple. El monoteísmo es muy importante porque si un solo Dios otorga la autoridad suprema a una persona, eso permite la creación de un imperio, ¿verdad? De lo contrario, todos los dioses son iguales y tienes como muchos dioses. Así que es importante tener un solo Dios. Tienes 3 religiones que celebran a un solo Dios. Tienes el Islam, que está yendo muy bien. Tienes el cristianismo, que también está yendo muy bien. Tienes el judaísmo, y nadie está practicando el judaísmo, así que vamos a tomarlo para nosotros. Muy simple, ¿de acuerdo? Así que esto fue una conversión masiva de todo un pueblo al judaísmo. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido? Bien, y así es como se ve el mapa. Como puedes ver, es un área enorme. Esto es Ucrania, la actual Ucrania, el imperio házaro, luego tienes a los bizantinos y a los abasíes. Y los házaros se veían a sí mismos como iguales a ambos. Querían mantener una identidad separada. No querían ser absorbidos por ninguno de los dos imperios. Muy bien, y aquí tenemos otro mapa diferente que nos muestra el territorio de Hazaria. Y luego, así es. Bien, ¿puedes seguir leyendo? La única misericordia que la historia mostró a quienes huyeron o fueron obligados a huir fue la existencia de Cesarea, tanto antes como después de la conversión. Bien, tiene sentido, así que los judíos están siendo perseguidos en Europa todo el tiempo. No tienen a dónde ir, excepto Cesarea, que ahora es la patria judía, y los judíos saben de Cesarea porque son comerciantes, son mercaderes, forman parte de la diáspora. Así que la información sobre Cesarea se está difundiendo y todos van allí. Y estos judíos son sumamente intelectuales. Así que llevan sus prácticas culturales a Cesarea. Además, ya hablamos de esto antes. ¿Qué es una persona judía? Una persona judía no es alguien que nació judío. Una persona judía es alguien que lee la Biblia y acepta las prácticas culturales de los judíos. Y por lo tanto, es realmente fácil convertirse en judío. Sigue adelante. Antes era un refugio para refugiados. Después se convirtió en una especie de hogar nacional. Los refugiados eran producto de una cultura superior y sin duda fueron un factor importante en la creación de esa perspectiva cosmopolita y tolerante que tanto impresionó a los cronistas árabes citados anteriormente. Su influencia y sin duda su celo proselitista. Esta era una época en la que convertir a los no creyentes por la fuerza o la persuasión era una de las principales preocupaciones. En eso también incurrían los judíos. Esto se demuestra por el hecho de que, desde la regla de Justiniano, la ley bizantina amenazaba con castigos severos a quienes intentaran convertir a los cristianos al judaísmo, mientras que para los judíos que acosaran a los conversos al cristianismo, la pena era la muerte en la hoguera. Wow. Sharp p. 25. Lo que se ha hecho notar, ante todo, en la corte y entre las personalidades más destacadas,
Es posible que en sus esfuerzos misioneros hayan combinado argumentos teológicos y profecías masónicas, mediante una astuta evaluación de las ventajas Mesiánicas. políticas que los jázaros obtendrían al adoptar una religión neutral. Los exiliados también trajeron consigo las artes y artesanías bizantinas, métodos superiores en la agricultura y el comercio, y el alfabeto hebreo cuadrado. Así que los jázaros no solo querían su propia religión que fuera distinta de la de los bizantinos y los abasíes, sino que también la deseaban. Las habilidades, el conocimiento, la cultura, la ciencia, la medicina que los judíos aportarían con ellos. Así que este matrimonio tenía todo el sentido del mundo. Desde una perspectiva lógica, esto tiene perfecto sentido. Desafortunadamente, no se te permite hablar de esto porque es embarazoso para la nación de Israel. No están diciendo que esto no fue lo que ocurrió, porque no hay evidencia que sugiera que esto fue lo que pasó. Están diciendo que no se te permite hablar de esto. Algo que lo que él está intentando establecer ahí y que creo que después lo va a desarrollar, la clase dura casi como una hora más, es que el pueblo de Israel que hoy ocupa la tierra no desciende limpia y pura y directamente de los judíos de hace 2000 años, sino que hubo este matrimonio con este imperio que está ubicado en Ucrania y demás, como una tercera posición entre Islam y cristianismo, que adoptó masivamente la religión judía. Entonces que muchos judíos es lo que se conoce como judíos ashkenazi, de hecho. Si ustedes buscan judíos ashkenazi, son los judíos que tienen la etnia de ahí. Por eso muchos tienen ojitos celestes y son blancos, porque descienden como de ese lugar medio ruso. Y nada, si vos estás en Arabia, tipo, son todos así, viste, morenos. De hecho, muchos dicen que Jesús mismo era moreno, de piel. Entonces, él está usando eso como un argumento para decir que, bueno, el pueblo de Israel en tal no tiene derecho en sí a la tierra. Seguramente va a terminar en eso porque no es que descienden de Abraham directamente, sino que son en su gran mayoría descendientes de estos ucranianos que se convirtieron, para decirlo a grosso modo como idea general. Pero no me quiero quedar con este último detalle solamente porque creo que él ha hilvanado un sinfín de ideas relacionado a lo escatológico que me gustaría poder aclarar. Profesor Young no es cristiano y si bien ha tenido predicciones notables, hay otras predicciones que han fallado, ¿no? Tenemos este sesgo de ver lo que funcionó y no de ver todo lo que erró, ¿no? Todas aquellas predicciones que no se cumplieron en realidad. Habiendo dicho eso, yo creo que si bien mete elementos interesantes en todo su desarrollo, él vez tras vez dice, esto es una teoría de conspiración, esto es más por diversión que otra cosa, y no hay que perder eso de vista en ningún momento, porque yo creo que mezcla elementos de verdad con otros que no lo son, y si bien a mí me parece súper interesante, y me encanta escucharlo, y creo que uno puede aprender un montón. Nada, él de alguna manera tendría que probar que Darwin, que Marx, que Einstein, todos ellos fueron financiados por las mismas personas para propagar la misma cantidad de ideas. Lo cual tiene mucho sentido porque nuestra mente necesita certeza. Nuestra mente, nuestro instinto natural y carnal requiere saberlo todo. Y como el mundo es un caos, y hay guerra allá, guerra acá, y hay líos por todos lados, y hambrunas y pestes y enfermedades, etcétera, necesitamos darle sentido a ese dolor y a ese caos. Entonces, creer que hay una élite, ¿no? Que no estoy diciendo que yo lo crea o no, pero digo que hay una élite de gente muy mala que controla todo y que tiene este plan para poder forzar la segunda venida, forzar el gobierno del anticristo, ordena mucho el pensamiento de la gente y nos da como paz de, bueno, por lo menos sé que lo que está pasando es por gente muy mala que tiene un plan. No es todo un caos random. Esa es la razón por la que las teorías de conspiración son tan virales y tan populares y por qué este tipo se hizo tan conocido y nosotros lo estamos escuchando. Ahora, con eso no quiero decir que él sea un loco, un tipo de conspiraciones y ya, nada más. Creo que tiene mucha, no sé si decir sabiduría, pero tiene mucha lógica y sentido en muchos de sus postulados y escucharlo es genuinamente interesante. Ahora, como dice la Escritura, como el apóstol Pablo escribe, examinarlo todo y retener lo bueno.